Sal- Saludos cordiales, compañeros e ingenieros. Sean bienvenidos a la presentación de nuestro proyecto integrador de saberes. Somos el grupo 7 y nuestro tema es la caracterización de la producción de brócoli con insumos orgánicos e inorgánicos. Mi nombre es Jennifer Ruiz y a continuación voy a presentar la introducción del proyecto. En los últimos meses, el mundo ha tenido que lidiar con una pandemia que paralizó a la humanidad, dejando consecuencias tanto en el área de la agricultura, en la logística de distribución, falta de mano de obra y, sobre todo, inconvenientes para que la producción llegue al consumidor final. Es por eso que la principal motivación de este proyecto es fomentar y divulgar información necesaria para garantizar un correcto autocultivo en macetas con materiales de fácil acceso en el hogar. Tomando en cuenta que se trata de cultivos empíricos, se ha visto la necesidad de exponer las plagas, enfermedades, métodos para el cuidado del cultivo, entre otros, para así obtener resultados que beneficien la cosecha del consumidor. Mi nombre es Edwin Payo. Yo les voy a hablar sobre la justificación del proyecto. La importancia de este proyecto es aprender la forma de sembrar y cosechar nuestros propios alimentos en macetas, dar a conocer la viabilidad que tiene el sembrar en espacios reducidos y no depender necesariamente de terrenos extensos para llevar a cabo esta práctica. Uno de los beneficios más grandes que se van a conocer son los factores y técnicas necesarias para que el brócoli en las macetas se desarrolle de manera correcta. Los objetivos. El objetivo general. Caracterizar la producción agrícola de brócoli. Los objetivos específicos. Describir las técnicas y actividades empleadas para la producción agrícola de brócoli. Describir los cambios morfológicos que se presentan durante el desarrollo de las plántulas en las macetas. Dominar técnicas y actividades básicas para el manejo de las plántulas en macetas. Describir cómo las materias matemáticas, química, inorgánica y orgánica, biología y técnicas de trabajo intelectual son aplicadas en el manejo del cultivo y en el desarrollo del proyecto. Mi nombre es Ángelo Riera y yo les hablaré sobre los comienzos del brócoli. El cultivo y el consumo de brócoli inician en el Imperio Romano, especialmente ubicado en el Mediterráneo Oriental, en Asia Menor. Su distribución inicia en Europa y la introducción en América fue gracias a inmigrantes italianos que ingresaron a Estados Unidos en 1925. Morfología y taxonomía. El brócoli, por su morfología, es una planta herbácea y pertenece a la familia de las crucíferas. Su raíz principal puede profundizarse hasta los 0.8 metros y estas son las encargadas de la absorción del agua. El tallo del brócoli puede tener un diámetro de entre 2 y 6 centímetros de longitud. Este presenta los entrenudos, que es a partir de donde nacen las hojas. Las hojas pueden medir entre 0.5 metros y un ancho de 0.3 metros. Tienen una forma estrecha y erguida, son lobuladas con bordes ondulados. La inflorescencia se trata de un corimbo conformado por numerosas flores. Al principio salen sus primeros pedúnculos separados, pero con el tiempo van saliendo más, lo que les obliga a estrechar sus espacios. Y crecen sumamente apegadas, su superficie es de forma granulada, compacta y firme. Las semillas del brócoli son redondeadas y usualmente tienen el color parduzco o café oscuro. Exigencia del suelo para un cultivo de brócoli. El cultivo de brócoli puede resultar en elevados rendimientos aceptables del cultivo de él. Cuando se siembra en suelos arcillosos limosos, será necesario una buena preparación del terreno para una buena producción. La preparación del suelo. Comienza con una labranza del terreno para el control de plagas y enfermedades. Para el trasplante, las plántulas deben tener un tamaño de 15 a 20 centímetros. Antes del trasplante, la tierra debe ser previamente humedecida, sea en terreno o en maceta. El control de malezas ayuda a la adecuada absorción de nutrientes en las plantas de brócoli. Mi nombre es María Ruiz y les voy a hablar sobre los métodos de siembra utilizados, en este caso las macetas. Primero debemos evitar los recipientes negros porque estos atraen a la luz solar y van a calentar al cultivo. También debemos sembrar una planta por maceta, ya que como sabemos las hortalizas necesitan 40 centímetros de diámetro de separación para que puedan desarrollar de mejor manera sus raíces y por ende el cultivo.
Para la aplicación de este método de siembra, primero realizamos un hueco pequeño con una profundidad de 5 centímetros. Insertamos la plántula, cubrimos el tallo con la tierra para afirmar este y regamos el cultivo y lo exponemos a la luz solar. Mi nombre es Nancy Pinanjota y les voy a hablar sobre el método de riego y su aplicación. Entre estos métodos tenemos varios tipos de riego, que son el riego por inundación, el riego localizado, el riego por aspersión, el riego por goteo, y en este caso el mejor tipo de riego para el cultivo del brócoli viene a ser el riego por goteo. Mi nombre es Wilson Rocha y les voy a hablar de las propiedades nutritivas del brócoli. Cabe recalcar que el brócoli está conformado en un 91% por agua y nos aporta 28 kilocalorías de energía, además de que nos da proteínas, grasas y carbohidratos, además de diversos elementos y vitaminas. El ciclo vegetativo del brócoli. El brócoli tiene varios ciclos vegetativos. Entre estos encontramos el de crecimiento, el de inducción floral, la formación de pellas, la floración y la fructificación. El requerimiento de temperatura óptima para el cultivo de brócoli. La temperatura óptima requerida para el cultivo debe oscilar entre los 15 y 20 grados centígrados con un máximo de 24 grados centígrados. Sus semillas germinan en un amplio rango de temperaturas que van desde los 4 grados centígrados hasta los 35 grados centígrados. Este tipo de cultivo se siembra en gran diversidad de suelos. Los mejores resultados se obtienen en suelos francos, profundos y de buen contenido de materia orgánica. Como todas las crucíferas, prefieren suelos con tendencia a la acidez y no a la alcalinidad, estando en un pH óptimo para este cultivo, el cual va desde 5.5 hasta 6.5. Y la humedad relativa oscila entre el 60 y 75%. La fertilización es cualquier sustancia orgánica o inorgánica que contenga nutrientes. Se forma por la descomposición de desechos orgánicos que sirven para abono de la tierra. El brócoli consume gran cantidad de potasio. Por esta razón, en nuestro proyecto utilizamos cáscara de diferentes alimentos, específicamente la de plátano, para aportar con potasio al suelo. También utilizamos la cáscara de huevo por el déficit del fósforo. Entre las principales plagas que podemos encontrar en nuestro cultivo del brócoli tenemos a la polilla de col, que es alargada y de color amarillento. También a la mariposa de col, que es muy característica por sus alas blancas y 2 puntos negros ubicados en sus costados. Además de la mosca de la col, que puede ser fácilmente confundida por una mosca común, y la mosca blanca, que su característica principal es su coloración. Entre las enfermedades que podemos encontrar tenemos la alternaria, que genera protuberancias de color amarillo que pudren básicamente la hoja. También tenemos el hongo mildiu, que afecta en el revés de las hojas, provocando coloración amarillenta. También tenemos la roya, que genera puntos de color blanco y amarillo en sus hojas. A nivel de raíz también tenemos la rizotocnia, que genera pudrimiento de las mismas. Además tenemos la hernia o potra de la col, que son básicamente tumores en las raíces. Resultados generales del proyecto. Los resultados generales del crecimiento del cultivo de brócoli. Los promedios de las mediciones del crecimiento del brócoli, se observó que las plantas, cuando fueron entregadas a los estudiantes, tuvieron un promedio de 9,47 centímetros. Al pasar las 3 primeras semanas, las plantas fueron creciendo de una manera constante hasta llegar hasta la semana 4. El crecimiento de las plantas ya disminuyó, teniendo un crecimiento menos pronunciado que las semanas anteriores. Hasta la semana 10. En las semanas 2 y 13 se observó un incremento en la altura de las plantas, excepto en la planta de un estudiante, ya que surgió un problema que se le rompió una de estas plantas, por lo cual la altura de esta disminuyó y afectó el promedio general del cultivo del brócoli. Promedio de las estimaciones en cantidad de agua requerida.
Antes de analizar el gráfico debemos recalcar que su estimación fue en función de cada uno de los estudiantes, donde vemos un claro incremento en el estudiante número 5, ya que sus plantas se desarrollaron de mejor manera, por lo tanto necesitaron mayor recurso hídrico. Por el contrario, el estudiante número 6, gracias a las condiciones climatológicas en su ubicación, necesitó menos cantidad de agua por las precipitaciones que ocurrían en los mismos lugares. Temperatura máxima y mínima como promedio general para el cultivo de brócoli. La variación total promedio de la temperatura del cultivo, con referencia a todos los integrantes del proyecto, se puede determinar que la temperatura mínima vino a ser de 9.8 grados centígrados, mientras que la máxima alcanzó los 18.3 grados centígrados. Con esto se puede determinar que un cultivo de brócoli puede llegar a producir de manera óptima en este tipo de climas, ya que esta especie de vegetales se desarrolla en un clima templado y cálido. Este clima característico de la serranía ecuatoriana, zona en la que todos los integrantes del proyecto lo realizaron. Plagas y enfermedades. Las plagas y enfermedades por las que se vieron afectadas las plantas fueron el hongo mildew. Para esto se utilizó un fungicida casero a base de agua de lluvia, leche y bicarbonato de sodio. Hojas moradas por falta de fósforo. Para compensar este déficit se usó la cáscara de huevo en el sustrato. Hojas amarillas por el cloro del agua potable. Para solucionar esto se utilizó el agua de lluvia o se dejó reposar el agua potable por lo menos un día para disminuir la concentración de cloro. En los resultados del rendimiento del cultivo, los estudiantes recibieron 5 plántulas de brócoli para el trasplante, excepto el estudiante número 5, a la cual se le proporcionaron 4 plántulas de brócoli y una plántula de coliflor. Todas las plantas del brócoli, como observamos en las fotografías, desarrollaron sus pellas con éxito, pero la planta número 5 del estudiante 2 murió por causas desconocidas. Como resultado, tenemos que todas de las 29 plántulas cultivadas el 11 de diciembre del 2020, 28 de estas siguen vivas y se siguen desarrollando hasta la actualidad. Los costos de producción. El costo de producción total de nuestro proyecto como grupo fue de $70. Ciertos estudiantes tuvieron menos costos en la implementación de su proyecto, ya que utilizaron materiales reciclados para la elaboración de sus macetas. Uno de los factores de producción que no tuvo costo alguno fueron las plántulas, ya que estas fueron proporcionadas por la Universidad Central del Ecuador por la carrera de agronomía por el ingeniero Juan Borja. Como conclusión de este proyecto, podemos decir que con la implementación de técnicas y actividades y conocimientos adquiridos en el transcurso del semestre, se llegó a la caracterización del cultivo del brócoli, así como los cambios fisiológicos y morfológicos ocurridos en su desarrollo. Muchas gracias.